o de los que han ido a la Junta de Gobierno que acabamos de terminar. En principio, aunque os comentaré alguna cosa más, la rueda de prensa era para explicaros a vosotros y a través de vosotros a toda la ciudadanía uno de los que yo considero que fue el acuerdo más importante que se trató en el Pleno, que es el acuerdo que se tomó para la liquidación de 3 años del uso del Centro Deportivo Villena, la piscina cubierta, en concreto los años 6, 7, sexto, séptimo y octavo de la explotación. Bueno, por hacer un poco de antecedentes, nos encontramos cuando empezó la legislatura con estos 3 años pendientes, cuando se ha podido dotar de medios humanos tanto a la intervención como al departamento de contratación. Nos plantearon la condición o la disyuntiva de que no se podía liquidar hasta que el Pleno no acordara un acuerdo de reparto de cargas entre la empresa adjudicataria y el ayuntamiento. Anteriormente esto se resolvió por una sentencia, pero estableció un sistema que era muy enrevesado. Un sistema que a la empresa le hacía hacer una auditoría, cuando llegaban las cuentas del ayuntamiento hacíamos otra auditoría, digamos que enfrentábamos a los dos técnicos auditores y bueno, pues, se demoraba, no se ponían de acuerdo y de hecho pues nos hemos encontrado con que se ha demorado. Llegamos a cuando ya empezamos a coger esto con cierta seriedad, después de tener las 3 auditorías de esos 3 años hechas, pues planteamos a la empresa la condición que nos ponía tanto la Secretaría como el Departamento de Contratación, que teníamos que interpretar el contrato y acordar cómo se liquidaba. El interventor nos puso en un informe varias alternativas. La primera alternativa es si la empresa quiere seguir con el sistema que hay, recogemos el sistema que se reflejó en la sentencia en su día, pero lo recogemos en un acuerdo de pleno. Decimos que ellos presentan cuentas, nosotros auditamos, hacemos la comisión de seguimiento y discutimos las diferencias después en otros foros. Como ese sistema estamos viendo que ágil no ha sido, desde luego, el interventor propuso otro sistema bastante más ágil, que es calcular directamente un porcentaje de las pérdidas que refleja la cuenta de explotación de la empresa, acordar y cerrar con ellos un porcentaje y liquidar sin mayores requisitos. Siempre es verdad que aunque digamos que con este sistema se prescinde en principio de la auditoría anual municipal, las cuentas y los servicios y las concesiones administrativas están sujetas a control interno permanente, pero eso no exige que se le haga una auditoría todos los años. Lo que se planteó por la intervención municipal es que si se seguía una línea más o menos, no una línea recta, pero una línea normal en la evolución de la piscina, se veía que los números eran similares, se podría adelantar, se podría pagar sin necesidad de auditoría, sin perjuicio que después la hiciésemos nosotros, porque con la piscina tenemos un contrato, una concesión de 40 años, estamos en el 10º, o sea que tenemos tiempo para cuadrar cuentas si algún año nos pasara una liquidación de más. Bueno, la tercera opción que nos plantea el interventor es que si la empresa nos propone algún sistema, pues que bienvenido sea. Nos sentamos con ellos antes de plantearlo, no les pareció mal el segundo sistema, de decir, bueno, el primero hemos visto que no termina de funcionar, vamos a probar con el segundo. Se repasaron los 3 años auditados, se repasó el año anterior pagado, el último que se pagó, y teniendo en cuenta también uno de los que hay pendientes de abonar, pues bueno, se vio que aproximadamente la indemnización que estaba pagando el ayuntamiento era de alrededor de un 72% de los costes de las pérdidas que refleja la cuenta de explotación. Con lo que, bueno,
planteamos cerrarlo en un 70%. Teniendo en cuenta que, bueno, siempre luego se discuten algunas facturas que sí que es cierto que en los últimos años han ido a menos, pero, bueno, dijimos, los informes iban por esa línea. Planteamos la empresa le pareció correcto siempre que se agilizase de verdad los pagos, y en eso estamos. Pues tuvimos a últimos de julio una reunión de la comisión de seguimiento con todos los grupos políticos, se plantearon estas mismas cuentas, se planteó esta forma de interpretación del contrato y la empresa en esa reunión manifestó su conformidad. Bueno, nos lo había dicho privadamente antes, pero allí lo constó en acta, y después se le requirió formalmente que lo hiciera por escrito, y así consta en un documento que está en el expediente. Entonces, el acuerdo de pleno de este año lo que venía es ya decir que desde este pleno, pero incluyendo las liquidaciones pendientes, se va a liquidar de la forma que os he dicho. Se coge la cuenta de resultados de la explotación, que ya viene auditada, o sea, viene auditada por una empresa que no pertenece al grupo FCC, se calcula el 70% y el 70% lo asume el ayuntamiento, el 30% lo asume la empresa, el 30% del déficit económico, digamos. El 70, ¿por qué el 70 no el 50? Más o menos os lo he comentado. Estábamos en ese porcentaje de alrededor del 72%. Dentro del déficit económico, una parte importante viene por la amortización de la obra, y tenemos en cuenta también, tampoco podemos ser ajenos a la realidad de que este tipo de servicios pues son siempre deficitarios. La empresa misma en su reunión nos decía que ellos gestionan 17 piscinas, que las 17 son deficitarias, con lo que a nosotros hacer un reparto 50% de gastos pues indicaba que la empresa renunciaba al contrato y teníamos que gestionar nosotros. Tampoco no nos lo plantearon en ese sentido, pero desde el principio fuimos conscientes de que no podíamos ir a un reparto por mitad de las cargas porque no era viable. Ahora los contratos, las concesiones estas se plantean de otra forma, pero bueno, sí que es verdad que los contratos estos antiguos pues los están interpretando los tribunales todavía con la legislación anterior, y estamos obligados a asumir este déficit de una manera u otra. Bueno, nos ha costado, el contrato tiene su intríngulis, el contrato pues los técnicos le han dado 1000 vueltas, pero al final pues se planteó el pleno 2 puntos. El primero era decir que de aquí en adelante ya no significa que no se pueda cambiar, pero si se cambia habrá que adaptar a otro acuerdo de pleno, que de aquí en adelante se liquidará la deuda como de la forma que os he dicho, asumiendo el 70%, y en el segundo punto se calculaba ya de acuerdo con esta fórmula los 3 años que teníamos pendientes, sexto, séptimo y octavo, 3 años que teníamos pendientes y presupuestados. Eso, si queréis que os detalle anualmente, pero en la suma nos daban 996.530,67 euros. El acuerdo se tomó por unanimidad. Nosotros, porque bueno, estamos trabajando con la empresa y queremos liquidarle, porque hombre, bastante paciencia han tenido nosotros. Como fue una obra suya, pues también se mostró a favor. Aparte de este acuerdo, en la reunión de la comisión de seguimiento se planteó una serie de medidas que las estamos trabajando y seguramente, bueno, no sé si llegarán al pleno de octubre, pero las vamos a presentar al pleno lo antes posible. Las dos medidas, no son dos medidas, son dos tipos de medidas. Una es la actualización de tarifas, que lleva varios años sin actualizarse. Pues bueno, eso tampoco se va a aplicar el IPC de todo el periodo que no se han actualizado, pero sí que había una media de un 3,5-4% de subida. Y la otra medida que se estuvo viendo es actualizar y racionalizar un poco los horarios, en el sentido de quitar
el cierre que se produce a mediodía y que parece que se entiende poco. Entonces, se va a cambiar ese tipo de horario. Hubo unanimidad también entre empresa y la concejal. La concejal propuso los horarios, ellos propusieron las tarifas. En un principio ellos habían presentado otro horario, pero en la reunión se llegó al acuerdo y, bueno, lo que pasa es que al tocar tarifas lleva una modificación fiscal y no lo pudimos incluir en el mismo acuerdo que presentamos al pleno pasado. Pues lo incluiremos en cuanto podamos. También se habló de la posibilidad de hacer algún tipo de inversión, pero de momento eso lo dejamos pendiente para más adelante. Vamos a ver primero, se liquida esto, vamos a probar con los nuevos horarios y la pequeña actualización de tarifas y ver cómo evoluciona el servicio y los números de la piscina. ¿A qué tipo de inversión se refería? Alguna pequeña mejora en el gimnasio, sobre todo maquinaria nueva. Bueno, pues ya llevan 10 o 10 años las máquinas, planteaban ese tipo de cosas como para ver. Tampoco planteaban ellos la necesidad de hacerlo ya, pero sí que una de las cosas que está sobre la mesa. Y poco más. Nosotros tenemos partida para estas tres cantidades. Tenemos una más pendiente. Bueno, en este momento tenemos dos para liquidar. Vamos a ver si podemos dotar de fondos y con el sistema presentarla a pleno de forma lo antes posible. También, aunque sea un poco anecdótico, pues se aprobó que como el contrato termina el 31 de octubre, empieza el 1 de noviembre, quedamos con la empresa que nos presente una liquidación del año pasado de los dos meses de noviembre y diciembre, y que a partir de ya 22 se hagan las liquidaciones coincidiendo con el ejercicio anual, porque a ellos también mezclar dos ejercicios fiscales les suponía también un poco más de engorro. Entonces, bueno, eso estamos pendientes y nosotros, pues la tarea que tenemos es, por un lado, hacer la modificación de horarios y tarifas y en cuanto podamos, si nos da tiempo a este año, si no a principios del año que viene, dotar en el presupuesto los dos ejercicios que hay pendientes y también proceder al pago. Ya digo, este punto, como casi todos los del Pleno, se aprobaron por unanimidad. Dice que con el nuevo sistema no es necesaria auditoría. ¿Nos vamos a creer con los ojos cerrados los datos que aporta la empresa? No, eso es lo que comentaba. Nosotros no es necesaria como condición sine qua non. O sea, no es imprescindible hacer una auditoría. Si el interventor municipal considera que se tiene que hacer, se hará. El tema, bueno, el otro día en una conversación con el interventor nos dijimos, ahora nos conocemos y ahora sabemos la piscina. Ellos nos conocen a nosotros y nosotros conocemos el estado, por lo menos, de las cuentas y el funcionamiento interno. Entonces, bueno, pues ha ido llegando a acuerdos. Por ejemplo, si coges no tenéis acceso, pero en el detalle de estos 3 años que se han liquidado, en el primer año había una diferencia de facturas que el ayuntamiento nos indicaba, nuestro auditor nos indicaba que podían ser doble facturación o facturas del grupo FTC, bueno, pues facturas que no estaban claras. La primera anualidad eran de 60.000 euros, la segunda anualidad eran de 20.000 y en la última anualidad habían desaparecido. O sea que se va limando, nos vamos conociendo, nos vamos entendiendo y se va cerrando. Si se mantiene más o menos la línea, podemos hacer un pago sin auditoría. Si vemos que un año hay 100.000 euros de golpe de pérdidas más, pues eso se tendrá que ver el motivo, el por qué o no por qué, si necesita una auditoría, si necesita una petición de documentación en el sentido de que aporte la factura de un grupo de gasto, alguna cosa así. Y además el ayuntamiento tenemos la obligación del legal de tener un control interno. Entonces, de una forma u otra, todas las concesiones a lo largo de un periodo de 4 años hay que auditarlas. Entonces, si no se hace en el momento, será un poco más atrás, pero control interno hay. No nos vamos a creer a pie juntillas los números de la empresa. Pero entonces, ahora este año se paga. Este año ya se han pagado, sí. El primer año
Se paga el sexto, séptimo y octavo. Ah, los tres. Sí, se pagan los tres. A razón, si tenéis que os detalle cada año, si lo quieres ver, el primero son 336.204,32. El segundo son 342.582,62. Uy, no, me he cogido uno. Ese es el tercero, el segundo y el tercero. El primero son 317.743,73. Y corresponden a 2017. ¿No? Entonces, te lo digo ya, que aquí tengo años esto, sí. Espera, te lo digo al principio, yo lo escribí. Sí, no, aún pilla. Los últimos 2 meses, 16, 17, 17, 18, 18, 19. Y son en total 67.000. 996, te lo digo y así. No, ya no. Uy, ¿dónde lo tengo? El pico me da igual. Total. Sí, bueno, 996.530,67. Pues esa era principalmente. Luego sí que como... vale. No, yo iba muy ligero a terminar con otra cosita, pero terminamos con este. Cerramos este primero. En Sí. el hipotético caso de que a lo largo de la concesión en algún momento pudiera haber beneficios, el ayuntamiento se lleva al 70%. En principio este acuerdo debería extrapolarse a los beneficios también. Se podría extrapolar, pero es un caso hipotético, yo creo que muy, muy hipotético. Bueno, quién sabe. Se va amortizando obras, suben tarifas y le da a la gente por ir. Bueno, yo creo que es un caso muy hipotético. ¿Pero eso se recoge en el acuerdo, por ejemplo? No, solo a ver, se recoge, literalmente, lo digo yo. Porque la empresa no creo que lo diga. No, al principio es un acuerdo de coparticipación de cargas. Si hubiera beneficios, pues sí, la lógica te puede decir, igual que reparten las cargas, reparten los beneficios, o no. O irte al 50%, pero es un tema hipotético, ya te digo, muy hipotético. Porque la amortización de la piscina, si no hay un acuerdo para adelantarla, la amortización incluye toda la vida útil de la piscina. O sea, que no dices a los 20 años está amortizada la piscina, no. La amortización, según las cuentas de la contabilidad y el plan de amortización que presenta, es a lo largo de los 40 años de vida útil de la concesión. Entonces ahí es complicado que haya beneficios que compensen la amortización de obra, que está alrededor de 200.000 euros, algo más de 200.000 euros al año. Entonces es complicado. No es que digas, no, en 10 años has amortizado la piscina y a partir de ahí es solo la gestión. No. El plan se alarga durante los 40 años del contrato. Ojalá, yo sería el primero que, si nos tenemos que poner a discutir con la empresa cómo repartimos beneficios, esto sería una gozada, pero es una hipótesis un poco complicada. ¿Alguna pregunta más sobre este? Pues así como curiosidad, como también estamos viendo, también se ha hecho una gestión. Sí que, bueno, me encargan que, aprovechando vuestra difusión, que comente y que se difunda por los medios, que en el pleno también se acordó, aunque sea un tema en principio, ya digo, a nivel municipal, igual no tiene la relevancia de la piscina, pero sí que se acordó una distinción honorífica, concretamente conceder un diploma por los servicios distinguidos a la Mercantil Montescar S.L., porque este año 2022 pues, ha cumplido su centenario. Y viendo la situación económica y viendo la realidad en la que nos encontramos, pues bueno, siempre es una buena noticia que una empresa ahora afincada en Villena, procedente de un teniente, como se relató en el pleno, y ahí se vio toda su trayectoria, que en principio en
En primer lugar se quedó con vía de concesiones de viajeros, ahora se dedica más al viaje particular, privado. Bueno, pero lleva 100 años y el Pleno acordó eso, pues concederle un diploma de servicio distinguido y diploma que se entregará en el momento de la entrega de las arracadas. Coincidirá con la entrega de las arracadas individuales y grupales, pues este año tendremos también la mención a la empresa Montescar. Y poco más, como van a salir el resto, a mí lo único que se me queda un poco el tintero era, bueno, pues anticiparos que esta semana saldrá el concejal de urbanismo, porque sí que esta Junta de Gobierno pues han llevado un número un poco más alto de licencias, en concreto han entrado 8, pero ya la explicará él, que quiere salir licencia urbanística. Y también pues un poco dar cuenta de que en este pleno se han recibido una serie de subvenciones. Pues por un lado se han recibido 15.000 euros para la Diputación de Alicante para redacción de planes de acción y agenda urbana, bueno, dentro de la agenda famosa 2030. Se ha recibido, bueno, no sé si habrán hablado, creo que ha hecho rueda Elena, con el estudio de educación o no. Pues no sé quién ha hecho rueda. ¿Quién ha hecho rueda la Sí. Elena. Pero no sé. Vale. Bueno, pues se ha recibido la ayuda, la subvención de la escuela Amigo Félix por 41.250 euros. Se han recibido 2 subvenciones para actividades de la Casa de Cultura. 15.246 euros para subvencionar el 60% del hub y 7.900 para subvencionar parte del festival Bowick. Entre eso y tal, pues hemos tenido una Junta de Gobierno. Por lo que a mí respecta, sí que se ha aprobado, y así lo informamos también al vecindario, se ha aprobado una pequeña modificación del contrato de obra de la reurbanización de las calles José María Soler y Román, una modificación pequeña de apenas 20.000 euros, y se ha debido a que cuando se está actuando ya en la parte de abajo, se está haciendo ya, digamos, la mejora en la actuación sobre la calle Pintor Sorolla, y al abrir la calle se han encontrado con que la tubería del agua potable pues se encontraba en un estado bastante lamentable, peor del previsto, y han solicitado que ya que está la zanja abierta y la tubería como está, pues cambiar la tubería. Entonces la Junta de Gobierno pues, ha aprobado un pequeño modificado, eso son un poco más de 20.000 euros, para, bueno, pues ya, como dice, ya que estamos con la obra, que se quede en perfecto. Un poco más por mi parte ya, si tenéis alguna pregunta. Si no... Lo de la escuela, lo del hop y lo del Bowick, ¿de dónde viene la subvención? Bien. No, esas de consellería son todas de... No, las dos de... Bueno, la primera y la última de Diputación. O sea, la del Bowick de Diputación. Y no, y la de... sí, y la otra. Las dos de Casa de Cultura son de Diputación. La otra de consellería. La de la escuela infantil, la de consellería. ¿La del hop también? Sí, las dos de Casa de Cultura, actividades son de Diputación, igual que la primera. Creo que había esas 4. Pues nada. Gracias por esperarme.